Bueno, aquí continuamos con el tercer video sobre el contrato del trabajo. Vamos a compartir pantalla, así no perdemos tiempo. Ahora vamos a ver lo que es salario. Bueno, buscamos enseguida la parte de salario. La aplicación tiene principios, caracteres, referencia. Bueno, acá empezamos. Bueno, vamos a hablar del salario. Es la remuneración en la contraprestación que percibe el trabajador como consecuencia de trabajo y constituye la principal obligación del empleador. El trabajador solo pierde el derecho a la remuneración cuando la ausencia de prestación se debe a su propia culpa, ya que si dispone a disposición del empleador su fuerza de trabajo y éste no la utiliza, la prestación debe considerarse cumplida por mora del acreedor. La relación de trabajo tiene siempre carácter oneroso y existe reciprocidad de prestaciones entre las partes. La remuneración siempre configura una ganancia o ventaja patrimonial para el trabajador. Caracteres: es patrimonial, configura una ganancia, ingresa al patrimonio del trabajador, igual y justo, rige el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea, es insustituible, en principio la remuneración no puede reemplazarse por otras formas de pagos, es dinerario, debe abonarse principalmente en dinero, el máximo de pago en especias es del 20%, es inalterable e intangible. El empleador no puede disminuirlo unilateralmente, es íntegro, el trabajador la debe percibir íntegramente, especialmente puede otorgar adelantos. Conmutativo, debe existir proporcionalidad entre el trabajo realizado y la remuneración percibida. Irrenunciable, toda renuncia del trabajador a la remuneración es nula. Alimentario, constituye el medio con que cuenta el trabajador dependiente y su familia para subsistir. Continuo, el contrato de trabajo, por ser de tracto sucesivo, se debe abonar durante el transcurso de la relación laboral sin interrupciones, con excepción de las legalmente receptadas. Es inembargable, por su carácter alimentario, es inembargable hasta la suma equivalente a un salario mínimo vital y móvil, y si lo supera es embargable, con restricciones. Tampoco se la puede ceder por ningún título. Prestaciones de carácter no remunerativo son las que se originan en la relación laboral, pero que no se otorgan como contraprestación del trabajo efectivamente realizado. La circunstancia de que a varias de ellas no se les puede asignar un carácter remuneratorio no surge de su contenido, sino en razones del mercado o por conveniencia económica. Tienen por objeto otorgar beneficios o reparar un daño. Entre ellas se encuentran las siguientes: las indemnizaciones que se abonan para resarcir un daño, los pagos que no tienen carácter remuneratorio por no reunir requisito legal, los subsidios, etc. Salario mínimo vital, convencional y garantizado. Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentaciones adecuadas, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Esto tiene carácter imperativo y es consecuencia inmediata del orden público laboral. Están exceptados los trabajadores del servicio doméstico y los agrarios, los aprendices y menores y los trabajadores de la administración pública.
La fijación de este salario está reservada al Consejo Nacional de Empleo, la productividad y el salario mínimo vital y móvil, integrado por representantes de los empleadores, de los trabajadores y del Estado Nacional. En el salario mínimo vital y móvil están incluidos los subsidios o asignaciones familiares que pudieran corresponder al trabajador, ni los beneficios sociales, ya que revisten carácter remuneratorio. Es inembargable salvo por deudas alimentarias. Además de salario mínimo vital, que es de carácter legal, existe para los trabajadores regidos por los convenios colectivos un salario mínimo de convencionalidad. Es mayor al salario mínimo vital porque debe ser inferior no solo es mayor al salario mínimo vital porque de ser inferior no solo violaría el orden público o laboral, sino que carecería de sentido. También este salario está garantizado. Un trabajador pacta con su empleador determinadas condiciones de trabajo y la percepción de una suma garantizada respecto de algún rubro. Pago de la remuneración. La remuneración tiene carácter alimentario y se paga por periodo vencido. Para ser cancelatorio, el pago debe cumplir con los recaudos exigidos por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 en relación con la persona, lugar y tiempo de su efectivización y con los requisitos del recibo. Bueno, ahora vamos a hablar de los sujetos. El sujeto que debe recibir el pago es el trabajador personalmente, aunque como excepción, en caso de existir un impedimento, con una autorización firmada puede recibirlo un tercero. Tiempo. El pago de la remuneración se debe realizar en los siguientes periodos. Personal mensualizado. Vamos a detallarlo. A, personal mensualizado, el vencimiento de cada mes calendario. B, al personal remunerado jornal o por hora, por semana o quincena. C, al personal remunerado por pieza o medida, unidad de obra, cada semana o cada quincena respecto de los trabajos concluidos en los referidos periodos. Respecto al plazo, una vez vencido el periodo que corresponda, el empleador debe pagar la remuneración en un plazo máximo de 4 días hábiles para el personal mensualizado o remunerado por quincena y en un plazo máximo de 3 días hábiles por el personal remunerado por semana. Lugar. El pago de las remuneraciones debe ser realizado en días hábiles laborales, en el lugar de trabajo y durante la prestación de tareas. Medios de pago. Los medios de pago admitidos son los siguientes: efectivo mediante cheque o orden del trabajador o por acreditación en cuenta corriente bancaria o caja de ahorro. El pago del salario mediante acreditación en cuenta corriente o caja de ahorro queda acreditado con la documentación obrante en la entidad bancaria o con la constancia que ésta entrega al empleador, pero no exime al empleador de otorgar los recibos en legal forma ni de los demás deberes formales y sustanciales que tutelan el pago de la remuneración. Prueba del pago, el recibo. Todo pago en dinero debe instrumentarse en recibos. El medio idóneo de prueba del pago es el recibo original firmado por el dependiente que el empleador tiene en su poder. La copia la conserva el trabajador y que en un juicio laboral es ofrecido como prueba instrumental. Los libros que obligatoriamente deben llevar los empleadores no resultan en este aspecto una prueba determinante. A falta de recibo, el pago en dinero solo podrá ser probado por confesión judicial. El pago en especie puede probarse por cualquier medio, aunque también puede instrumentarse por recibo. En caso de cuestionarse el pago de la remuneración o de una indemnización, está a cargo del empleador probar su existencia. La Ley de Contrato de Trabajo prohíbe el otorgamiento de la firma en blanco. El trabajador que acredita haberlo hecho puede oponerse al contenido del acto, demostrando que las declaraciones insertas en el documento no son reales. La norma obligaba al trabajador a demostrar que firmó en blanco y ello lo habilita a demostrar la falsedad del contenido del instrumento. A ver, en un reflejo del principio de primacía de la realidad de las formas relativas a evitar el fraude. Adelantos de sueldo. El empleador puede otorgar adelantos, se trata de una facultad y no de una obligación. Límite, no puede exceder el 50% de las remuneraciones de un periodo de pago. Este tope máximo puede ser excedido en caso de especiales razones de gravedad y urgencia del trabajador. Intangibilidad salarial. No puede deducirse, retenerse ni compensarse suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones. El artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo enumera en forma taxativa las excepciones.
A, adelanto de remuneraciones. B, retención de aportes jubilatorios y obligaciones fiscales a cargo del trabajador. C, pago de cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores. D, reintegro de precios por la adquisición de viviendas o arrendamiento de las mismas o por compra de mercaderías de que sean acreedores entidades sindicales, mutualistas o cooperativistas. E, pago de cuotas de primas de seguro de vida, colectivos de trabajo o su familia, o planes de retiro y subsidios aprobados por la autoridad de aplicación. Depósitos en F, depósitos en cajas de ahorro de instituciones del Estado Nacional, de las provincias, de los municipios sindicales o de propiedad de asociaciones profesionales de trabajadores y pago de cuotas por préstamos acordados por esas instituciones al trabajador. G, reintegro del precio de compra de acciones de capital o de goce adquirido por el trabajador a su empleador y que corresponda a la empresa en que presta servicios. H, reintegro de precios de compra de mercaderías adquiridas en el establecimiento de propiedad del empleador cuando fueran exclusivamente de las que se fabrican o producen en él o de las propias del género que constituyen el giro de su comercio y que se expeden en el mismo. Y el reintegro de precio de compra de vivienda del que sea acreedor el empleador. Jornada de trabajo. Es todo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio. La jornada laboral comienza con el ingreso del trabajador al establecimiento y finaliza con su egreso. Sin embargo, hay lapsos que no integran la jornada de trabajo, por ejemplo, el tiempo en que el trabajador puede disponer libremente de su actividad en beneficio propio, sin prestar tareas o las pausas para refrigerio o comidas. Las pausas para el almuerzo no integran la jornada de trabajo. La jornada se regula por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y por la Ley de Jornada. Extensión de la jornada. La duración del trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias a 48 semanales para toda la persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro. Jornada normal diurna. Es la comprendida entre las 6 y 21 horas en el caso de mayores y hasta las 20 horas por los menores. La distribución de las horas de trabajo será facultad privada del empleador y la diagramación de los horarios, sea por el sistema de turnos o bajo sistema rotativo del trabajo por equipos, no estará sujeta a la previa autorización administrativa, pero aquel que deberá hacerlas conocer mediante anuncios colocados en lugares visibles de establecimiento para conocimiento público de los trabajadores. Entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra deberá mediar una pausa no inferior a 12 horas. Jornada promedio. La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo. Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedio, de acuerdo con la característica de la actividad. Fija métodos de cálculo de la jornada máxima distintos a los legales, tomando en consideración promedios que pueden ser, por ejemplo, mensuales. Jornada nocturna. La jornada de trabajo nocturna es la que se cumple entre las 21 horas de un día y las 6 horas del siguiente. Su duración no puede exceder las 7 horas por jornada. El artículo no fija un tope semanal. Se puede admitir una distribución desigual en la semana de la jornada nocturna. El trabajo nocturno debe ser remunerado de la misma forma que el diurno. En caso de una jornada íntegramente nocturna, la octava y novena hora se deben pagar como horas extras y los primeros 7 horas en forma normal. Jornada insalubre. Es aquella que por las condiciones del lugar de trabajo, por las modalidades o por la naturaleza pone en peligro la salud de los trabajadores. La jornada máxima no puede exceder de 6 horas diarias y 36 semanales. En lo que hace a la remuneración en la jornada insalubre, el dependiente que presta tareas en esas condiciones y que trabaja 6 horas diarias y 36 semanales debe perseguir la misma remuneración con el que trabaja 8 horas diarias o 48 semanales en una jornada normal. Está absolutamente prohibido el cumplimiento de horas extras en la jornada insalubre. El Ministerio de Trabajo es el que tiene que declarar que esa jornada es insalubre. Horas extraordinarias. Se dan cuando el dependiente trabaja más horas de las fijadas por la jornada normal. El principio general es el que el trabajador no está obligado a prestar servicios en horas suplementarias, salvo casos de fuerza mayor, en los que el fundamento radica en el criterio de la colaboración con los fines de la empresa y en caso de peligro grave
o inminente para las personas o para las cosas incorporadas en la empresa. El empleador deberá abonar al trabajador que prestare servicio en horas suplementarias, medio o no autorización del organismo administrativo competente, un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual si se tratase de días hábiles, y 100% en días sábados después de las 13 horas, domingos y feriados. En principio, las horas trabajadas los días sábados después de las 13 horas no son extraordinarias, generando únicamente el derecho a gozar del franco compensatorio, salvo que se hubiese excedido el tope diario de 9 horas o semanal de 48. La prueba de las horas extras respecto tanto al número como al lapso y frecuencia está a cargo del trabajador, sin perjuicio de que se aplique la regla de la carga dinámica de la prueba. El empleador debe inscribir en un registro todas las horas suplementarias realizadas. El tope para la realización de horas extras sin autorización administrativa previa es de 3 horas diarias, 30 horas mensuales y 200 anuales. Si las horas extras no se pagan, significa explotación y tenés 2 años para reclamarlas como trabajo mal registrado. El sábado y el domingo, a ver, el domingo son horas extras si hay franco compensatorio. Jornada mixta diurna y nocturna. Si un trabajador trabaja 7 horas diurnas y 1 hora nocturna, se entiende que trabajó 8 horas y 8 minutos. Es una ficción legal. Cada hora nocturna equivale a 1 hora, 8 minutos de hora diurna. El empleador puede optar por dejar que el trabajador se retire esos 8 minutos antes, o sea, a esos 8 minutos antes, o más, depende de cuántas horas nocturnas haga, o pagarle los 8 minutos o más, que son extras. La jornada mixta diurna e insalubre. La equivalencia es de 1 hora y 35 minutos. 1 hora de jornada insalubre equivale a 1 hora y 33 minutos de jornada diurna. Una jornada mixta no podría tener más de 3 horas de jornada insalubre. El descanso es el tiempo que el trabajador utiliza para el reposo y durante el cual se recupera física y psíquicamente de la fatiga producida por la realización de la tarea. Descanso diario. Incluye tanto al que se otorga dentro de la jornada como al que se da entre 2 jornadas. El primero es una pausa que se produce para el almuerzo o refrigerio del trabajador o por razones higiénicas, y el segundo es el tiempo mínimo que necesita el trabajador para recuperarse del esfuerzo psicofísico efectuado durante la jornada de trabajo y ocuparse de su vida y cuestiones particulares. Entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra deberá mediar una pausa no inferior a 12 horas. Descanso semanal franco compensatorio. En el artículo 204 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que queda prohibida la ocupación del trabajador desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día siguiente, salvo que las leyes o reglamentaciones lo prevean, en cuyo caso el trabajador gozará de un descanso compensatorio de la misma duración en la forma y oportunidad que fijen esas disposiciones, atendiendo a la estacionalidad de la producción u otras características especiales. El principio general es que el descanso semanal se extiende desde las 13 horas del sábado hasta las 24 horas del domingo. Pero si alguna razón excepcional el trabajador presta tareas en esos días, el empleador debe reconocerle un descanso compensatorio de igual duración. Debido a la finalidad higiénica del descanso, la ley busca que el trabajador lo goce. No hay norma que obligue al pago del descanso no gozado. Feriados y días no laborables. Se trata de determinados días en que la mayoría de las legislaciones disponen la no prestación de tareas por conmemorarse acontecimientos históricos, religiosos o festivos. Tienen un tratamiento similar a los descansos semanales, pero a diferencia de esto, su finalidad no es la reparación de energía, sino permitir que el trabajador pueda participar de las actividades inherentes a la festividad. Si se trabaja en dicha jornada, no tiene derecho al descanso compensatorio y se debe pagar como si se tratara de un día laborable. Desde el punto de vista del derecho al cobro de la remuneración, cabe distinguir entre feriados obligatorios y días no laborables. En el caso de los feriados obligatorios, si no cumple tareas, el trabajador jornalizado cobra un jornal simple y el mensualizado cobra el sueldo habitual. En cambio, si se trabaja, el jornalizado cobra doble jornal y el mensualizado el sueldo habitual más de un día. Si se trabajan horas extras en los días feriados, corresponde un recargo del 100%. En el caso de los días no laborables, si el dependiente trabaja o no, la situación no varía. El jornalizado cobra un jornal
simple y el mensualizado el sueldo habitual. Vacaciones anuales. Se trata de un descanso anual obligatorio durante el cual el trabajador es dispensado en todo trabajo durante un cierto número de días consecutivos de cada año, después de un periodo mínimo de servicios continuos, con derecho a percibir sus remuneraciones habituales. La ley establece mecanismos basados en la antigüedad y en el tiempo mínimo trabajado en el año para fijar la cantidad de días de vacaciones de cada trabajador. Antigüedad. La antigüedad del trabajador se computa el 31 de diciembre del año al cual corresponden las vacaciones, ya que el criterio adoptado es el del año calendario. La antigüedad se computa respecto a un solo empleador, se toma en cuenta el tiempo trabajado en la empresa, pero si el trabajador reingresó a las órdenes del mismo, el empleador debe computarse el periodo anterior que haya trabajado para el mismo empleador, cualquiera haya sido el motivo del cese. Plazos. El plazo vacacional se fija en la funcionalidad de la antigüedad que tenga el trabajador en la empresa. A menos de 6 meses de antigüedad, un día de vacaciones por cada 20 trabajados. Entre 6 meses a 5 años de antigüedad, 14 días de vacaciones. Entre 5 años a 10 de antigüedad, 21 días de vacaciones. Entre 10 años a 20 años de antigüedad, 28 días de vacaciones. Más de 20 años de antigüedad, 35 días de vacaciones. La ley determina que los días son corridos y no hábiles. Se cuentan todos los días del periodo respectivo, sábados, domingos, feriados y días no laborables. Esto no obsta que estatutos especiales y normas convencionales puedan fijar su cómputo en días hábiles, ya que así se mejora el beneficio del trabajador o establecer plazos mayores. Acumulación y fraccionamiento. Como política general, la ley desalienta a que los trabajadores se guarden vacaciones para el futuro, porque por finalidad del descanso quiere que efectivamente se tomen las vacaciones. Sin embargo, si bien está prohibido acumular un periodo de vacaciones a otro futuro, está permitido, por acuerdo de partes, que a un periodo de vacaciones se le acumule la tercera parte de las vacaciones inmediatamente anteriores. Periodo de otorgamiento. El empleador tiene la obligación de otorgar las vacaciones en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente y por lo menos en una temporada de verano, 21 de diciembre a 21 de marzo, cada 3 periodos. Si los cónyuges trabajaban en una misma empresa, el empleador debe otorgar a las vacaciones en forma simultánea y conjunta. Si la antigüedad de ambos cónyuges fuese distinta, se debe otorgar haciendo coincidir el plazo menor dentro del mayor. Omisión de otorgamiento. El empleador tiene el deber de comunicar por escrito la fecha de inicio de las vacaciones con una antelación no menor de 45 días. Cuando no le otorga las vacaciones, el dependiente está facultado a tomar la licencia por sí, previa notificación fehaciente de ello, de modo que concluya antes del 31 de mayo. Retribución. El empleador debe abonar las vacaciones a su inicio y el trabajador percibir una suma similar a la que hubiera correspondido en caso de estar en actividad. Para su cálculo se computa toda remuneración que el trabajador perciba por trabajos ordinarios o extraordinarios, bonificación por antigüedad y otras remuneraciones accesorias. Si las vacaciones no fuesen pagadas el último día de trabajo, el empleador incurre en mora. Extinción del contrato de trabajo. La excepción al principio general de que las vacaciones no son compensables en dinero se configura en caso de extinción del contrato. Cualquiera fuera la cantidad de días trabajados en el año, el trabajador tiene derecho a percibir una indemnización por vacaciones proporcionales, porque no podrá gozar de las vacaciones. El resarcimiento, que no es remuneratorio, consiste en un monto equivalente a las vacaciones que le hubiera correspondido en proporción al tiempo del año trabajado. Régimen de licencias especiales. Son breves periodos que deben ser abonados por el empleador y que el trabajador puede disponer en su beneficio para realizar trámites personales, compartir con sus allegados acontecimientos familiares o para rendir examen. El artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo enumera las licencias especiales del trabajador. Nacimiento de hijo, 2 días corridos, matrimonio 10 días corridos, fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, 3 días corridos. Fallecimiento de hijos o padres, 3 días corridos. Fallecimiento de hermano, 1 día. Para rendir examen, 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario. Todas las licencias son pagas, por lo cual el empleador debe pagar el salario correspondiente. Trabajo de mujeres. Está prohibido ocupar a mujeres en trabajos que revistan el carácter de penoso, peligroso o insalubre y contratarlas para encargar la ejecución de trabajos a domicilio. Licencia por nacimiento. Prohibición de trabajar. Queda prohibido el trabajo de las mujeres durante 45 días hábiles anteriores al parto y hasta 45 días después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto,
que en tal caso no podrá ser inferior a 30 días. El resto del periodo total de licencia se acumulará al periodo de descanso posterior al parto. Se acumulará el descanso posterior, todo el lapso de licencia que no se hubiese gozado antes del parto, de modo de completar los 90 días en caso de nacimiento pretérmino. Conservación del empleo. El artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que la trabajadora conservará su empleo durante los periodos indicados y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma percepción de una suma igual a la retribución que corresponde al periodo de la licencia, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las regulaciones respectivas. Durante 90 días se le conservará el puesto de trabajo, quien tendrá derecho a percibir en concepto de asignación familiar por maternidad conferida por el sistema de seguridad social una suma igual al salario bruto que le hubiera correspondido percibir durante la licencia. En ese lapso no se devenga sueldo anual complementario, para cuyo cómputo solo se toman en consideración las remuneraciones. Además, percibirá la asignación mensual por hijo a partir del día en que se declare el estado de embarazo y por un lapso de 9 meses anteriores a la fecha del presunto parto. Obligación de comunicar el embarazo. La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador con presentación de certificado médico en el que conste la fecha del presunto parto o requerir su comprobación por el empleador. Resulta trascendente la comunicación del embarazo porque a partir del momento en que la notificación llegue a conocimiento del empleador, la trabajadora tiene derecho a la estabilidad del empleo que la Ley de Contrato de Trabajo reconoce durante toda la gestación y a la protección especial del artículo 178. En el caso de ser despedida, se presume, salvo prueba contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo, cuando fuese dispuesto dentro del plazo de 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha del parto. Descansos diarios por lactancia. En el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo se estableció que cuando se reincorpora a prestar tareas, toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de 2 descansos de media hora para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo y por un periodo no superior a un año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre amamantase a su hijo por un lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determina la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternas y guarderías para que niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan. Opciones al final la licencia de maternidad. La trabajadora tiene derecho de gozar de licencia por maternidad por el término de 90 días, plazo en el que está prohibido trabajar y no percibe remuneración, sino asignaciones familiares por maternidad, que equivalen a su remuneración bruta. Vencido dicho plazo, puede tomar distintas decisiones cuyas condiciones para su ejercicio son haber tenido un hijo, continuar residiendo en el país y tener una antigüedad mínima de 1 año en la empresa. Continuar su trabajo en la empresa, rescindir su contrato de trabajo. Genera a la trabajadora el derecho a percibir una compensación por tiempo de servicios que equivale al 25% de la indemnización prevista en el artículo 245. Quedar en situación de excedencia por un periodo no inferior a 3 meses ni superior a 6 meses. Esta opción debe ejercerla dentro de las 48 horas anteriores a la finalización de la licencia por maternidad. No reincorporarse a tu trabajo, extinción del contrato de trabajo al presumir su voluntad de rescindirlo. Estado de excedencia. Se trata de una suspensión unilateral del contrato de trabajo que la madre trabajadora tiene el derecho de gozar y el empleador el deber de conceder. Es una licencia especial y a su término corresponde que la mujer se reincorpore a su trabajo. El requisito básico para acceder a este beneficio es tener 1 año de antigüedad como mínimo en la empresa. Consiste en un periodo mínimo de 3 meses y máximo de 6 en que la trabajadora no percibe remuneración ni asignación alguna y se suspenden las principales obligaciones de las partes. Si la madre trabajadora está en el estado de excedencia, no puede formalizar un nuevo contrato de trabajo. Si lo hiciese, se disuelve ipso iure el primer contrato, queda privada de la posibilidad de reintegrarse a su trabajo y pierde todo derecho indemnizatorio. En cambio, si la mujer tenía 2 trabajos, vencida su licencia por maternidad correspondiente, no está obligada a acogerse al estado de excedencia en ambos. Reingreso de la trabajadora.
Las diferentes actitudes que pueden asumir el empleador una vez vencido el periodo de excedencia, podrá disponer sobre ingreso en su cargo igual, superior o inferior de común acuerdo con la trabajadora o no admitirla, en cuyo caso deberá abonar una indemnización equivalente a la del despido injustificado. Si la negativa se produjera dentro del plazo de 7 meses y medio posteriores al pasto, le corresponde al parto, le corresponde también la indemnización agravada si el empleador demuestra la imposibilidad de reincorporarla. Debe pagar una indemnización reducida igual al 25% de la indemnización por antigüedad. Presunción iuris tantum. Presunción, artículo 181 de la Ley de Contrato de Trabajo. Se considera que el despido responde a la causa mencionada cuando el mismo fuese dispuesto sin invocación de causa por el empleador, o no fuese probada la que se invocare, y el despido se produjese dentro de los 3 meses anteriores a 6 meses posteriores al matrimonio, y siempre que haya mediado notificación fehaciente del mismo a su empleador, no pudiendo esta notificación efectuarse con anterioridad o posterioridad a los plazos señalados. El empleador, para eximirse de pagar la indemnización agravada, debe demostrar que el despido obedeció a una causa distinta del matrimonio. Este presupuesto es necesario para su operatividad, la notificación del futuro matrimonio o su acreditación con la respectiva partida. ¡Wow! Requisitos esenciales y formales del contrato de trabajo. Bueno, a mí me parece que vamos a cortar acá porque al final terminaron siendo un montón de videos. Así que bueno, cortamos acá y seguimos en el video 4.